Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hoy nos toca Proverbios, seguimos con Proverbios, hoy nos toca capítulo 11, versículo del 23 al 31, así que vamos a leer esos textos y después vamos a pensar un poco en alguno de ellos. Capítulo 11 de Proverbios, del 23 al 31, dice así: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como en ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y el último versículo dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Como título de estos versículos o de este pasaje, tenemos los dividendos de la generosidad, o la ganancia de la generosidad. Yo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién cree que la generosidad trae ganancia? ¿Quién cree que la generosidad trae ganancia? Trae buenos dividendos. A veces pienso que si creemos en eso, ¿no? Si creemos que la generosidad trae ganancia, eh, ¿por qué no la practicamos más? ¿Por qué somos un poco mezquinos en practicar la generosidad? Yo pensaba que era muy generoso, o pensaba que era algo generoso, pero cuando me enfrenté con estos textos, me quedé en el debe en muchas cosas. Me vino a la mente cuando comencé a leer estos textos, una iglesia y unos hermanos que seguramente a ustedes les puede estar llegando a la mente en este momento. Es la iglesia de Macedonia. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 8, o yo se los voy a leer desde acá, como quieran. Es de 2 Corintios 8, del versículo 8 en adelante, dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mirando esta iglesia, estos hermanos, la generosidad de ellos, podemos pensar que la generosidad no es un monopolio del que tiene más, o el que tiene o está en mejor posición socialmente, económicamente. Vimos que la iglesia de Macedonia vivía una extrema pobreza, pero sin embargo la generosidad de ellos sobreabundó, porque, como dice, primeramente se dieron al Señor y luego a los hermanos. Es interesante. El versículo 23 de este proverbio dice, me quedó como un poco fuera del resto de los versículos. Dice: el deseo de los justos es solamente el bien, más la esperanza de los impíos el enojo. Y a mí me vino a la mente, y quiero ilustrarlo con la escritura misma, ¿no? En un pasaje donde tenemos a David,
Y tenemos a Saúl, en 1 Samuel 26, 22 al 24, dice así, y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Se lo está diciendo David a Saúl y a los criados que estaban allí. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Dice el proverbio, el deseo de los justos es solamente el bien. Y allí vemos a David buscando el bien de Saúl, que lo estaba persiguiendo a muerte. Lo tuvo allí para matarlo, para hacer justicia por mano propia, pero lejos estuvo de él. Todos sabemos cómo termina la historia, todos sabemos cómo Saúl termina, todos sabemos también cómo David termina. David termina siendo reconocido rey, más allá de que había sido ungido, el pueblo lo reconoce más adelante, y Saúl termina sus días bastante mal y muerto. El deseo de los justos es solamente el bien, más la esperanza de los impíos es el enojo. Estoy teniendo un problemita con la batería de esta computadora, así que me van a auxiliar seguramente, pero seguimos adelante. Versículo 24 dice, hay quienes reparten, vamos al versículo 24 y 25, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. En 2 Corintios 9:6, Pablo dice algo así, pero esto os digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Generosamente también segará, perdón. Estamos con algún problemita técnico acá, pero ya lo estamos solucionando. Y cuando vamos a Malaquías, capítulo 3, versículos 10 y 11, hablando el Señor allí de las ofrendas, de los diezmos, dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Allí en este capítulo de Malaquías, el pueblo retenía la ofrenda, retenía el diezmo de la casa de Dios, y estaban pasándola realmente, realmente mal. O sea que esta palabra se cumple literalmente. Y el Señor dice que lo prueben, a ver si Él no le abrirá las puertas de las ventanas de los cielos y le derramará bendición hasta que sobreabunde. También es la generosidad hacia la casa de Dios, y es un acto de fe, de confianza en el Señor. Y como hoy decíamos al principio, no es un monopolio de tener o no tener, porque la iglesia macedonia no tenía. Sin embargo, sobreabundó en esta gracia, más allá de la circunstancia. Entonces no es algo que podamos decir, no, yo no tengo, no puedo, o mi situación es extremadamente difícil. La iglesia macedonia es el claro ejemplo de que no es así. Y en Malaquías también tenemos el ejemplo de que cuando se retiene, se viene a pobreza, como dice el texto 24. El versículo 26, vamos a pasar al versículo 26, dice así, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende.
Bueno, esto me trajo a la mente una ilustración con la que quiero compartir con ustedes, que es la historia de José. Vamos a Génesis 41, 48, 49. Dice así: y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo, de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar. El texto este dice: el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. José no guardó el grano para engordar o para enriquecerse o para que el precio suba y poder después sacarle un rédito. Le dijo a sus propios hermanos luego, cuando se descubre a ellos, que Dios lo había enviado allí para guardar la vida de su propia familia. Él termina alimentando a todo el pueblo y a todo Egipto a través de este guardar del grano. Pero también tenemos a Nabal, y es una historia, es muy diferente a lo que vemos dice en el 1 Samuel 25, dice así: entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e ir a Nabal, y saludarle en mi nombre. Y decirle así: sea paz a ti y a tu familia, y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores y ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni le faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia ante tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y Nabal, recordemos el texto, tengamos en mente el texto: el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que hoy huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Fuerte, ¿no? David lo había guardado inclusive a los siervos de Nabal, pero Nabal retenía lo que tenía, retuvo y no fue generoso. Todos sabemos también cómo termina Nabal. Un final realmente dramático, cómo muere, cómo cae. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. ¿Cuánta bendición vemos en José, que guardó en los graneros para el tiempo de las vacas flacas y luego pudo alimentar a toda la nación? Pasamos al versículo 28. Dice así el versículo 28 de Proverbios 11: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Bueno, esto, el que confía en sus riquezas, claramente nos lleva a pensar en el insensato de Lucas 12, 18 al 20. ¿Ah? El insensato dijo así: y esto haré: derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El que confía en sus riquezas caerá. No está mal buscar riquezas, no está mal tener, no está mal prosperar. Dios bendice, Dios prospera, Dios es un Dios de prosperidad. Pero el tema es la confianza, poner la confianza en ella. Este insensato había puesto la confianza
en eso que tenía. Hay un texto que no sé dónde, no recuerdo, me vino a la mente, que dice, amontona bienes y lo disiparé de un soplo, dice el Señor. Yo recuerdo en la crisis del 2002, y ustedes recordarán también, cuánta gente que se suicidó inclusive, porque perdió todo su dinero, porque los bancos, el corralito bancario les dejó el dinero adentro, quedaron sin nada, quebrados. Fue tremendo eso. No es una apología a no tener dinero, pero sí a no confiar en el dinero como algo sublime. Ageo 1, 9 y 10 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. Acá está el texto, pensé que no lo había notado y lo anoté. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y allí hay cosas claras que Dios nos muestra en la palabra. Cuando a veces nos suceden cosas, también debemos rever los por qué. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, porque allí hay falta de generosidad. Dijimos que la generosidad tiene un galardón, tiene ganancia. Buscáis mucho y halláis poco. Tal vez a alguno le ha sucedido o le sucede. Busca, se afana, trata y no llega nunca. Y nunca llega y nunca llega y nunca puede. El Señor dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Por cuanto mi casa está desierta. Es un poco fuerte, pero es una realidad. Hay una promesa de Dios que la leímos hace un rato en Malaquías. Probadme, venid y traed los diezmos al alfolí y probadme. A ver, sed generosos, no importa cuál sea la circunstancia. A ver si yo no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Cuando vamos al versículo 30 dice así, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto de vivir en la justicia de Dios, de vivir en la forma que Dios quiere que vivamos, impacta primeramente en el hogar, impacta en la familia, impacta en los familiares, impacta en la iglesia, pero también impacta en la nación. Tiene un impacto muy grande el vivir como Dios quiere que vivamos. Pablo dice bueno, ahora se me perdió cuál era el texto, pero lo voy a leer, pero no recuerdo dónde es que estaba, creo que era Gálatas. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. El fruto del justo es árbol de vida. Si sembramos para la carne, vamos a cegar corrupción, vamos a cegar muerte, también dice en otro lado. Pero si sembramos para el espíritu, vida eterna y todo lo que conlleva eso. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y hagamos el bien, dice acá, mayormente a los de la familia de la fe. El versículo 31, y cerrando estos versículos que estuvimos leyendo hoy, dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. El justo, el creyente,
que vive una vida que agrada al Señor, Dios también lo recompensa. No solamente es la vida eterna que el Señor nos regaló, también acá el Señor nos regala bendiciones, recompensa por su bondad, no por merecimiento, cuando caminamos delante de Él y le agradamos. Dios también nos recompensa cómo Él guardó su mano de matar a Saúl, cómo Dios lo recompensa, si bien había una promesa de por medio, pero Él es luego reconocido rey, pero también Saúl lleva su parte. Y también lo vemos en la vida de José. ¿Recuerdan cómo terminó José? Qué hermosura toda la vida de José. Y ese final en la vida de José, Dios nos recompensa también aquí. Ahora, Dios recompensa a los justos, al creyente, al que vive y agrada a Dios. ¿Cuánto más, dice, cuánto más el impío y el pecador? Pero allí no es que lo recompensa por ser impío y pecador, sino que si el justo, si el creyente recibe recompensa por el bien que hace, ¿cuánta recompensa va a recibir el impío y el pecador por el mal que hace? ¿Se acuerdan de Nabal? Lo tuvimos leyendo hace unos minutos. ¿Cómo terminó Nabal? ¿Qué recompensa recibió? El fruto de su siembra. Recogió lo que había sembrado. ¿Recuerdan a Saúl? Tanto perseguir a David, tanto buscar matar a David. ¿Cómo termina Saúl? Recoge el fruto de su siembra. Queridos hermanos, esto es un poco lo que me tocaba hoy en suerte compartir con ustedes. Estuvo un poco accidentado por el tema de la máquina, pero bueno, lo importante es lo que el Señor nos ha hablado a nuestros corazones. Son cosas muy prácticas lo que dice el proverbio, los proverbios que leímos, que son para la vida diaria y son de bendición. Hay promesas que leímos y no retengamos el grano. También el grano se puede hablar como la palabra de Dios. La propia palabra de Dios es el grano que sembramos. Tampoco deberíamos retenerlo, guardarlo, esconderlo, sino sembrarlo. Sembrar el grano, como dice la parábola también, ¿no? Que dice que el grano cayó en pedregales, otro cayó sobre piedra y otro cayó en buena tierra y dio fruto a 100 por 1. También el esconder el grano, retener el grano de la palabra de Dios es muy malo y realmente desagrada a Dios y evita o bloquea el poder que llegue la palabra a otros y se conviertan y conozcan al Señor y se salven y cambien sus vidas y la vida de sus familias. Hermanos, espero que les sea de bendición. A mí me fue de bendición al leer estos textos. Me llamó y me tiró mucho de la oreja. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias.